¿ya? Pero en realidad es junto. Ahorita lo voy a juntar. Ahí sería entonces el nombre de ese compuesto. Ciclo 1,4 hexatiino. Clarísimo, no está idéntico a los alquenos, sino que aquí el nombre termina con ino, nada más. Las reglas de Yuppie es lo mismo. Por ejemplo, tenemos esta estructura, que es similar a lo que hemos hecho en los alquenos. ¿Qué debemos hacer cuando nos presentan esta estructura? Debemos enumerar del extremo donde lleguen a acercarse a los enlaces múltiples. Les pregunto, ¿será que voy a enumerar de este lado o voy a enumerar de este lado? De ambos lados. Es lo mismo. ¿Seguro? No, del lado derecho, por el radical. Este lado. De izquierda a derecha. Muy bien. Entonces, tienen que aproximar a los enlaces múltiples y tratar también de aproximar a los radicales. ¿Ya? Muy bien. Entonces, de aquí, ¿no ve? Vamos a colocar el número. Aquí entonces sería 1. Aquí sería 4. Sería 2. 3. Lo voy a hacer más abajito para que se pueda ver mejor el número. Ahí, carbono 3. Carbono 4. Aquí sería el carbono 5. 6, 7. Este sería el carbono 8. Y aquí arriba tendría que ser el carbono 7 y el carbono 6. Ahí está. Ya hemos enumerado, ¿no? Nombramos al compuesto. ¿Quién viene primero? 6 etil. 6 etil. Muy bien. Luego, Sería 3 metil. 3 metil. Muy bien. 7, paréntesis, 2 metil, propil. Okay. Ciclo Posición del triple enlace. 1, 4. Perdón, estaba bien, perdón, estaba bien. Ciclo, perdón. 1,4 Octadino. octadino. Muy bien. Ve que ya no les está costando. Yo creo que algunas personas en ¿no? En esta partecita es donde un poquito se pierden. ¿Sí? Doctora, Sí. ahí estaba viendo 6 etil. Etil es cuando hay un carbono o 2. 2. Ah, ya. En el radical, estamos hablando de radicales, ¿no ves? Hay 2 carbonos. Tienen que saber los prefijos de acuerdo al número de átomos de carbono. Para un carbono es met, para 2 carbonos es et, para 3 carbonos es prop. Y así van yendo, aprendiendo hasta por lo menos llegar a los 10 carbonos. Y aquí el 3 metil porque es solo uno. Exactamente. Metil, es un radical. Il, por eso dice il, metil. Okay. Y este de aquí, el 7, miren aquí, el 7 dice, del carbono 7 está enlazado entre paréntesis. Carbono 2. El carbono 2, a ver, 1, 2. Del carbono 2 está el metil. Seguido del propil, cerramos paréntesis, y después la cadena principal, que es el ciclo. Ciclo, 1.48. Gracias. ¿Ya? Podemos utilizar los prefijos según la posición, ¿no? Prefijos de posición. ¿Cuál vendría a estar asociado en este de aquí? Isobutil. Muy bien. Isobutil. ¿Por qué iso? ¿Nos podría explicar, por favor? Porque lleva un radical en el radical segundo del radical primario, en el carbono 2 del radical primario. Muy bien. Se dice iso, como dice su compañero, porque se encuentra enlazado al carbono 2 un radical secundario. ¿Ya? Estamos hablando en relación del radical primario. ¿Ya? Por eso decimos iso, estamos mencionando las posiciones. Cualquiera de estos dos nombres es válido. ¿Ok? Bien, hasta ahí hemos tocado a todos los compuestos que llamamos alifáticos. Para hacer memoria, los hidrocarburos se clasifican en alifáticos y aromáticos.
Dentro de los alifáticos tenemos a los alcanos, alquenos, alquinos, todo lo que hemos visto, ¿ya? Todo ese grupito. Ahora vamos a tocar a los aromáticos. ¿Cuál es lo principal de estas estructuras aromáticas? Se consideran como compuestos insaturados, miren, porque presenta en su molécula enlaces dobles, ¿no? Es un grupo muy especial porque solamente se toma en cuenta como estructura principal o como cadena principal al benceno. El benceno es la cadena principal, no hay otra molécula más. ¿Y cuál vendría a ser ese benceno? Como ven aquí, está escrito en forma desarrollada, tiene 6 átomos de carbono enlazados de manera intercalada los dobles enlaces. Según la estructura de Fischer podemos notarlo así, y también se representa así. Seguramente ustedes han visto esta estructura, ¿no? Que presenta un anillo aromático. También se lo representa de esta forma, y muy seguido se lo utiliza de esta forma, porque se dice que los enlaces están en constante movimiento, están en constante giro, por eso se mantiene como un anillo dentro de la estructura cíclica de 6 carbonos, ¿ya? Entonces, si lo ven así, o lo ven así, o lo ven de esta forma, cualquiera de esos se llama benceno, sino que está escrito en diferentes formulaciones, ¿ya? Dentro de los aromáticos, podemos ver que también tienen radicales unidos a ellos. Y aquí podemos ver 3 características principales. A esto nosotros podemos diferenciar según la posición que presentan los radicales. Son posiciones de radicales, de 2 radicales, vamos a poner, ¿ya? 2 radicales unidos al benceno. Entonces, esas posiciones, cuando vemos esta característica, fíjense, nosotros lo que primero debemos hacer es enumerar carbono 1, siempre tomando en cuenta al radical, ¿ya? Al radical, ya no al doble enlace, sino que al radical. Este se considera como carbono 1, voy a aproximar al otro. Entonces aquí sería carbono 6 y carbono 2. En este caso sería el carbono 5 y el carbono 3. Finalmente aquí tenemos al carbono 4. Para nombrar a este compuesto, se coloca, ¿no? 1,2 dimetil. Ya hemos mencionado a los radicales, terminamos con la palabra benceno, que es nuestra cadena principal. Eso es lo más fácil de estos compuestos aromáticos, que siempre va a terminar en benceno, ¿ya? Benceno. Como estamos mencionando posiciones, cuando se presentan 2 radicales unidos al benceno, cuando vemos que hay en el carbono 1 y en el carbono 2 radicales, a esto nosotros consideramos la posición meta, seguido de la palabra meta dimetil benceno. Solamente simplifica las posiciones del radical. También en la literatura podemos encontrar con la palabra M minúscula dimetil benceno. Entonces, 3 formas de nombrar a estos compuestos, ¿ya? Según a la posición, según al número de carbono donde se encuentra el radical, la posición a la que pertenece el compuesto o los radicales relacionados con el carbono 1 y carbono 2, o simplificado con la palabra M dimetilbenceno. Cuando vemos aquí que están unidos o enlazados al carbono 1 y al carbono 3, en este caso nosotros lo llamamos 1,3 sería, ¿no? Exactamente. En este caso sería la posición orto dimetilbenceno, o con la palabra O. Finalmente, para este de aquí, que están paralelos, ¿no ves? Los radicales en el carbono 1 y en el carbono 4. Entonces aquí solamente cambiamos la posición, carbono 1 y carbono 4 dimetilbenceno. También pueden presentarse otros radicales, pero lo que aquí me interesa es la posición para el carbono 1 y el carbono 4. En este caso ya no sería meta, sino sería para dimetilbenceno, o simplificado la posición de la letra P.
Eso es lo que resaltan a estas estructuras, ¿ya? A los aromáticos. Y dentro de eso tenemos ejercicios que lo vamos a hacer la próxima clase, el día de mañana, ¿no? ¿Nos tocaría? Sí, Dicen, doctora. tengo dudas en esos ejercicios. ¿En cuáles? Mi duda es, ¿por qué le ponen, por qué elige siempre numerar de arriba? En este caso, siempre se va a enumerar como las manecillas del reloj. No. Usted le da la aproximación a sus radicales. Por ejemplo, yo puedo enumerar de este lado carbono 1, carbono 2, pero sale lo mismo, ¿no ves? Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, no me afectaría en estos de aquí. En esto me afectaría, si es que yo no puedo considerar a uno libre, tiene que ser donde está el radical. Por ejemplo, aquí, yo puedo considerar a este carbono 1, pero no puedo dirigirme hacia allá. Tengo que aproximarlo, ¿ya? Carbono 1, carbono 2 y carbono 3, queda lo mismo. En este caso, quedaría lo mismo igual, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. En el caso que se encuentre, por ejemplo, aquí un radical y aquí otro radical, están paralelos, ¿no ves? Sí. Por eso dice para. ¿Ya? Ya, por eso es para. Y cuando es carbono 2, carbono 3 y carbono 4. Entonces, tienen que respetar estas posiciones. Tienen que estar los radicales en estos carbonos que les estoy mostrando aquí. ya, Lizeth, eso ya me quedó claro. La otra pregunta es para, porque es paralelo. Y aquí en el segundo ejercicio donde dice orto. Orto, respetando que los radicales estén siempre en el carbono 1 y en el carbono 3. Que se queden ahí. Si usted ve ejercicios que tenga, por ejemplo, aquí un propil, estoy suponiendo, ¿no? Propil. Y aquí estoy viendo al etil. Entonces yo puedo decir orto, etil, propil, benceno. Solamente simplifica la posición donde se encuentran sus radicales. Sí, eso me quedó claro, pero la palabra orto y meta, ¿de dónde lo sacan? Según las reglas de UPAC, nos asignan estos prefijos. Ya. ¿Ya? De acuerdo a las posiciones. Gracias. Bien, entonces mañana continuamos con la clase de teoría. Nos damos un pequeño receso de 15 minutitos para entrar al laboratorio. ¿Ya? Va a ser algo práctico, va a ser más llamativo el tema que vamos a avanzar el día de hoy en el laboratorio. ¿Ya? Tengo ya mis globitos preparados, les voy a enseñar qué vamos a hacer con los globitos. ¿Bien? Ya, doctora. Nos vemos entonces más ratito. Ya. ¿En cuántos? ¿20 minutos? 20 minutos de Skype. Ya, gracias. Gracias, doctora. Dice mejor a las 9. Ay, no. No, está bien, 20 minutos, dicen, vamos a comer. Sí, esta vez va a ser un Mira, poquito. mira, mira. Sí, vayan, yo también contacto con la dormida, mijita. Está a las 9, entonces dicen. 20 minutos, dicen, nos vemos, hasta luego, gracias. Nos vemos. Ya. Luego dice. Nos vemos.